A continuación, desde la Iglesia Bautista Bendición, la predicación de la Palabra de Dios. Buenos días a todos y a todas. Es un privilegio volver a estar con vosotros en la Iglesia Bendición y además coincidiendo que también está la Iglesia de San Sebastián de los Reyes. Así que una doble alegría por el aprecio que siento por unos y por otros y por ver lo que Dios sigue haciendo pues en medio de su pueblo y también en medio de esta ciudad de San Sebastián de los Reyes. Así que hoy estamos pues en un día gozoso, en un día de adoración al Señor, de celebración. Estamos en los días previos a la Navidad, ya hay un ambiente festivo que nos rodea por todas partes y seguramente diríais, bueno, Julio habrá traído un mensaje de la Navidad. Pues no. Seguro que habrá semanas y días por delante en lo que lo haremos y lógicamente hay que celebrar con gran alegría y con gratitud el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy quiero hablaros de algo de lo que he estado hablando varias veces durante este año. De un hecho que para muchos ha pasado desapercibido, pero que para nosotros tiene una tremenda trascendencia. Me refiero a los 500 años de la Reforma Radical. Y seguramente pensaréis, ¿esto de qué va? Esto parece un poco de fanatismo para un lado. Bueno, seguro que todos sabemos que hace más de 500 años, en Alemania, nació la Reforma Protestante. Y si os pregunto en qué fecha, seguro que algunos me diréis rápidamente en qué fecha. ¿Cuándo comenzó la Reforma Protestante? ¿Qué? Exactamente, 31 de octubre de 1517. Todos recordamos ese gesto de Martín Lutero, aquel fraile agustino, cómo se dirigió a la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg y allí clavó sobre ese gran portón un documento conocido como las 95 tesis contra la venta de indulgencias. Y sin saberlo, estaba comenzando la Reforma Protestante. Él no pensaba en ese momento que lo que iba a ocurrir después iba a ocurrir. Él quería un debate sobre un tema. Lo cierto es que comenzó la Reforma en Alemania, que se fue extendiendo por otros lugares, se extendió hacia los países nórdicos, se extendió hacia Hungría, Polonia, Países Bajos, sur de Alemania y los cantones suizos. Y poco a poco la Reforma fue tomando forma y constituyéndose en las iglesias que hoy en día pues constituimos el mundo evangélico o protestante. Bien, pues si esto ocurrió en el año 1517, unos pocos años después, en 1525, concretamente el 21 de enero de 1525, en el contexto de la Reforma Protestante, nacerá la llamada Reforma Radical. Una reforma dentro de la Reforma. Así que por eso estamos hablando de 500 años también de Reforma. Y si celebramos con gran alegría y alborozo hace unos años los 500 años de la Reforma, aunque sea de una manera más sencilla y humilde, antes de acabar este año, hagamos también un homenaje, un reconocimiento a aquellos hombres y mujeres del pasado que nos precedieron y que prepararon el camino para lo que hoy en día somos, como iglesias, como cristianos, evangélicos y bautistas en particular. Para esto quiero llevaros a la palabra del Señor una vez más, esta vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, para leer primeramente en el versículo 12 y luego retomaremos en el versículo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 12 y después versículos 17. Dice así: que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Versículo 17, entonces levantándose el sumo sacerdote, y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública.
Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron, los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y son estas palabras las que dan precisamente título a esta exposición de la palabra, con ese contenido también histórico. Porque esto mismo que ocurrió en los inicios de la iglesia cristiana, en el cristianismo primitivo, se va a repetir en otros momentos de la historia, pero especialmente cuando hablamos de la reforma radical. Oremos antes al Señor. Señor, gracias porque nos concedes la libertad de acercarnos a tu palabra. Gracias porque la separación que había entre nosotros ha sido quitada por Jesucristo, por su cruz y por su resurrección. Gracias porque ahora podemos meditar en ella sabiendo que siempre encontraremos enseñanza, consejo, instrucción para nuestras vidas, para conocerte más a ti y también para relacionarnos los unos con los otros y también con los demás. Ayúdanos a ser valientes como aquellos discípulos en el pasado, que cuando fueron conminados a no anunciar el Evangelio de Cristo, resueltamente dijeron que no dejarían de proclamar lo que habían visto y oído. Que hoy también tu iglesia sea valiente. Valiente a la hora de anunciar a Cristo y proclamar el mensaje de salvación en un mundo que es hostil al Evangelio, pero donde hay mucho pueblo tuyo. Y queremos, por lo tanto, ir y predicar, aunque sea con lágrimas, sabiendo que un día recogeremos las gavillas con gozo. Y que esta palabra también predicada pues pueda ser útil para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Si pasamos la diapositiva, encontraremos aquí a un personaje que para algunos puede ser conocido, pero para otros igual no tanto. Este es Ulrico Zwinglio, reformador del cantón suizo de Zúrich. Él comenzó la reforma en 1520. Si Martín Lutero había comenzado en Sajonia Central en 1517, él comenzó la reforma en 1520. Él era un gran erudito bíblico y estudiando las Escrituras cada vez más y más fue llegando a las mismas conclusiones a las que también había llegado Lutero, y llegaron otros reformadores en diferentes momentos y en ese contexto. Porque no lo olvidemos, la palabra de Dios nos habla, nos interpela, nos desafía y nos lleva al encuentro del Señor. Eso es lo que pasó con él. Entre que estudiaba la Biblia y también empezó a leer tratados que llegaban de Alemania en alemán, porque en el cantón de Zúrich también se hablaba el alemán, poco a poco se fue dando cuenta de que la Iglesia necesitaba una reforma y que lo que Lutero estaba haciendo era correcto y también había que hacerlo en el cantón suizo de Zúrich. Así que con el apoyo de las autoridades políticas, el Consejo General, el Concilio General de Zúrich, empezó una reforma para la cual hizo una hoja de ruta conocida como las 67 conclusiones. Y con ese documento en la mano empezaron las reformas en Zúrich de una manera incluso mucho más rápida de lo que se estaba produciendo en Alemania.
Zuinglio pronto se dio cuenta de que esa tarea era demasiada para un solo hombre. Así que se rodeó de personas de confianza de él, personas preparadas, eruditos, igual que lo era él, y convencidos todos ellos de la necesidad de una reforma profunda de la Iglesia a la luz de la palabra de Dios. Así que ese grupo de colaboradores van a ser clave, no solamente en la reforma en Zúrich, sino en la extensión de esa reforma a otros cantones suizos, sobre todo de habla alemana. Entre las personas que Zuinglio llamó a colaborar con él, tenemos a estos: a Conrado Grebel, Felix Manz, Wilhelm Reublin, Jorge Blaurock, Balthasar Hubmaier, Hans Huyuf, y así seguiríamos una lista hasta casi 20 nombres. Todos ellos personas jóvenes. ¿Sabéis una cosa? Ninguno de ellos llegaba a los 30 años. Jóvenes, apasionados por el Evangelio y apasionados por llevar a cabo una reforma bíblica y profunda en la Iglesia de la cual eran parte. Bueno, el apoyo a Zuinglio comenzó bien, admiraban a Zuinglio, admiraban su determinación, pero se fueron dando cuenta de que Zuinglio, que sí, era un gran erudito, un gran expositor, un gran predicador, estaba cediendo en algunas cosas ante las autoridades políticas de Zúrich, porque no quería perder su apoyo. Él estaba convencido de lo que había que hacer, la hoja de ruta estaba clara, pero las autoridades le estaban diciendo a Zuinglio que cuidado, hay líneas rojas que no puedes pasar. ¿Qué líneas rojas? Bueno, eso de que lo que hemos hecho hoy, la Eucaristía sea un acto simbólico que representa el cuerpo y la sangre de Cristo derramada por nosotros, nos parece demasiado radical. Claro, personas que vienen del contexto católico, no lo olvidemos, igual que todos nosotros. Es decir, participar en la Eucaristía te afirma en la gracia de Dios, te da salvación. Y Zuinglio decía que esto no era así. Por lo tanto, las autoridades decían, bueno, esto es ir demasiado rápido. Y en otra cuestión, en la cual también Zuinglio terminó por ceder, fue en el tema del bautismo. Él, siendo como era un gran exégeta, sabía que el bautismo bíblico es un bautismo de creyentes. Que la persona que cree en Jesucristo es bautizada, debe bautizarse en obediencia al Señor, en testimonio público del cambio que Cristo ha operado en su vida y vivir en consecuencia. Pero las autoridades le dijeron a Zuinglio, el bautismo infantil no lo toques. En definitiva, no toques los sacramentos. No toques los sacramentos. Y Zuinglio, que no quería perder el apoyo político que le daban los gobernantes, decidió posponer algunas cosas como estas. Y cuando él comunicó esto a sus colaboradores, entre ellos los que he mencionado, algunos les dijeron, pero, un momento, ¿no dice la palabra de Dios que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿No estamos todos convencidos de la reforma que debemos llevar a cabo? ¿No es nuestra lealtad primeramente a Dios antes que a los hombres? Y él entendía lo que le decían, pero por otra parte les decía, necesitamos el apoyo político. Poco a poco se fue produciendo un distanciamiento entre Zuinglio, este gran reformador, que no negamos la gran obra que hizo, y una parte de sus discípulos. Este grupo de personas, en torno a 20, deciden adoptar un nombre, los hermanos suizos. Los hermanos suizos. Y los hermanos suizos desafían a Zuinglio a un debate público, ante las autoridades. Un debate que tendrá lugar el 17 de enero del año 1525. ¿Tú dices que el bautismo bíblico es un bautismo de creyentes? Vamos allá, vamos a defenderlo. Las autoridades dicen otra cosa, que lo defiendan con sus teólogos. Ahí tenéis a todos sus teólogos. Vamos a hacerlo. Lo que ellos no sabían es que este debate estaba amañado de antemano. Que Zuinglio había hablado con las autoridades
y les había dicho que fuese cual fuese el resultado de este debate, mantuviesen el bautismo de niños. Así que los hermanos suizos fueron a este debate preparados con la palabra en la mano para defender lo que dice la palabra de Dios. Mientras que Zuinglio y sus teólogos iban a hacer lo contrario, iban a defender el bautismo infantil basándose en la Biblia y en la tradición de la Iglesia. Después de este debate, que como veis estuvo concurrido con personas eminentes del cantón presentes, esto es un cuadro real de ese acto. Las autoridades que presidían dictaminaron lo siguiente: de aquí en adelante, la única forma válida de bautismo en este cantón será el bautismo de niños. Cualquier persona que se atreva a hacer lo contrario será desterrada del cantón. Bueno, los hermanos suizos quedaron desolados con esta respuesta, porque ellos habían argumentado y defendido bíblicamente lo que ellos entendían acerca del bautismo. Sin embargo, las autoridades y los teólogos que Zuinglio había proporcionado, sin embargo, defendieron lo contrario. Decepcionados, salieron de esa reunión. Sabían que si incumplían la ley caería sobre ellos. Pero decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué es lo que hicieron? En la tarde, podemos pasar, en la tarde del 21 de enero de 1525, este grupo de hermanos suizos se reunieron en esta casa, la casa familiar de Felix Manz, en Zollikoon, cerca de Zúrich, al lado del lago. Se reunieron para orar, para pedir al Señor dirección en cuanto a lo que debían hacer de ahí en adelante, ahora que las autoridades les prohibían predicar sus convicciones, que eran convicciones bíblicas. Y estando en este tiempo de oración, alentándose y exhortándose unos a otros, uno de ellos, Jorge Blaurock, se levantó y dijo a todos lo siguiente: bien, si nosotros estamos convencidos de que el bautismo bíblico es un bautismo de creyentes, sin embargo, todos nosotros hemos sido bautizados de niños. Todos hemos recibido bautismo de pila. Así se llamaba, el bautismo de pila. Y aunque enseñamos acerca de esto, no hemos sido consecuentes. Así que Blaurock le pide a Grebel, Conrado Grebel, el que preside esa reunión, que le bautice en base a su confesión personal de fe en Jesucristo. Así que Conrado Grebel, ante esta petición, no sabe muy bien qué hacer. Pero coge una jarra que estaba allí, se dirige a un pozo que estaba en el patio de la casa, coge agua y la derrama completamente sobre Jorge Blaurock, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguidamente, Blaurock bautizó a los demás. Nace el movimiento anabautista. La palabra anabautista significa rebautizadores. Ellos eran los hermanos suizos. Ese es el nombre que adoptaron. Los hermanos suizos. Pero sus enemigos les llamaron rebautizadores, anabautistas. Porque de esta manera los colocaban bajo un antiguo edicto de tiempos del emperador Constantino, el primer emperador romano en convertirse al cristianismo en el año 312, por el cual proclamaba la pena de muerte para aquellas personas culpables de rebautismo. Así que con ese edicto en la mano, los anabautistas que hicieron este acto, ese edicto sobre ellos, comenzaron a hacer aquello en lo que creían. Comenzaron reuniones en las casas, donde con personas del pueblo enseñaban la Biblia. No se reunían con los teólogos, se reunían con las personas del pueblo. Se reunían para orar y se propusieron obedecer la palabra de Dios antes que la de los hombres. Las personas que escuchaban el Evangelio y se convertían a Cristo eran bautizadas. Y ya veis cómo lo hacían. Buscaban agua, la persona se desnudaba completamente
Y la forma primitiva que ellos entendieron era esta, derramando agua sobre el cuerpo de la persona, lo que llamamos el bautismo de afusión. Comenzó el movimiento anabautista y empezó a extenderse rápidamente por el cantón de Zúrich, para preocupación de Zwinglio y también de las autoridades políticas, que decidieron responder a esta iniciativa ¿con qué? Con la persecución. Amenazaron a los hermanos suizos con multas, con cárcel, con el destierro y finalmente con la muerte, si no cumplían lo que las autoridades habían ordenado. Pero ellos prosiguieron predicando el Evangelio y bautizando allí mismo en el lago de Zúrich a las personas que se convertían a Cristo. Este cuadro nos muestra el martirio de Felix Manz, uno de los hermanos suizos. Del grupo de colaboradores de Ulrico Zwinglio, este era el más cercano a él, como Juan en relación a Jesús, y fue el primero en morir. Las autoridades de Zúrich lo capturaron y con el consentimiento de Zwinglio, en el mes de junio del año 1525, lo condujeron en una barca al lago, ahí lo tenéis, en presencia de toda la multitud, lo arrojaron al agua y lo ahogaron. Qué parodia, ¿verdad? ¿Queréis bautismo? Pues toma bautismo. Este fue el juego realmente que hicieron. Es interesante que el mismo Zwinglio, que era un gran exégeta, sabía perfectamente que la palabra bautismo, que viene del griego baptizo, significaba sumergir. ¿Quieren bautismo? Pues les vamos a bautizar. Así que en esta fecha, a partir de este momento, los anabautistas van a ser perseguidos en todos los lugares de Europa a donde huyan. Lógicamente, el núcleo original que había allí en Zúrich tuvo que dispersarse por la presión de las autoridades, que empezaron a arrestar a todos los que pudieron para ejecutarlos por negarse a obedecer las leyes humanas. Y los hermanos suizos, allí donde huyeron, podemos pasar, serían perseguidos. No solamente por ahogamiento, también con la muerte en la hoguera. Aquí tenemos el caso de una valiente mujer holandesa que desafió a las autoridades y que les dijo esto mismo que hemos leído en la palabra de Dios. Vosotros me conmináis a que abandone mis convicciones, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fue condenada a muerte en los Países Bajos. Así, con todo, el movimiento se fue extendiendo a diferentes lugares. Y allí donde se establecieron, tomaron el nombre de hermanos de Alemania, hermanos de los Países Bajos, hermanos de Bohemia, hermanos de Moravia. Allí donde estaban, allí donde se establecieron, tomaron el nombre de hermanos en Cristo. Y formaron comunidades donde se apoyaron los unos a los otros. Y decidieron perseverar en el seguimiento de Jesús y en la obediencia a su palabra. ¿Qué es lo que enseñaban estos despreciados anabautistas? ¿Qué es lo que enseñaban para que fuesen el objeto de tanta ira, de tanto odio y de tanta persecución? Ya lo hemos visto, ellos creían en el bautismo de creyentes. Y también celebraban la cena del Señor en su significado simbólico. Zwinglio les había enseñado esto. Y vieron que esto era coherente con las Escrituras. Por lo tanto, para ellos, la celebración de la Eucaristía es un momento de comunión los unos con los otros y con el Señor, donde cuando comemos el pan recordamos que el cuerpo de Cristo fue maltratado para el perdón de nuestros pecados y que su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y que por lo tanto celebramos lo que celebramos hasta que Él venga. Ellos creían firmemente que el cristiano es un seguidor de Jesús, el discipulado. ¿Cómo entendían ellos el discipulado? Pues como lo entendía el apóstol Pablo cuando escribió en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros
el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese sentir de Cristo Jesús es el que decidieron aplicar a sus vidas. A sus vidas. Se convirtieron en seguidores de Cristo. Entendían que el cristiano es un discípulo que va en pos del Señor, que sigue al Señor, que imita al Señor y que sigue su ejemplo y lo lleva a cabo en todas las áreas de la vida. Creían que la iglesia es una comunidad de creyentes, no de comulgantes, no de profesantes, no digo protestantes, digo profesantes, no de asistentes. Una comunidad de creyentes, comprometidos con Dios y los unos con los otros. Creían en la santidad de vida. Ellos recordaban las palabras del apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo 15. Sed santos, dice el Señor, en toda vuestra manera de vivir. Y se propusieron vivir en santidad en todo lo que hacían. Buscaron esa santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Se comprometieron en la extensión del reino de Dios. Por eso predicaban, aún a riesgo de sus vidas. Y en todo lugar proclamaban a Jesucristo. Defendieron la separación de la Iglesia y el Estado, porque veían lo que había pasado en Zúrich. En el momento en que las autoridades políticas determinaron con Zwinglio lo que había que hacer y lo que no había que hacer, la reforma se detuvo. Así que defendieron la separación de la Iglesia y el Estado. Defendieron la libertad religiosa y de conciencia. El derecho de toda persona a creer según el dictado de su conciencia, sin imposiciones, sin obligaciones, incluso el derecho a no creer o a creer de forma diferente. Desarrollaron una teología del martirio. Aquellos que querían unirse a ellos les decían: os unís a este movimiento mediante un bautismo en agua, pero a este bautismo en agua le seguirá un bautismo en sangre. Pensadlo bien, porque seguir a Cristo te costará la vida. Y sin embargo, miles de personas se añadieron a este movimiento anabautista y miles de hombres y mujeres durante siglos sufrieron el martirio en Europa. ¿Por qué fueron capaces de encarar así el martirio? Porque ellos esperaban la segunda venida de Cristo. Su esperanza no estaba en los hombres, estaba en el Señor. Y proclamaban la segunda venida de Cristo y el juicio final, donde Dios pondría todo en su lugar y daría a cada uno el resultado de sus hechos. Ellos se propusieron ser fieles al Señor de una forma estricta y radical, por eso fueron conocidos como radicales. Y si pasamos esto, y ya para ir terminando, ¿qué nos dice hoy esta historia? Sé que es una historia muy triste para estos días de Navidad que estamos viviendo, pero quedémonos también con esta. O sea, no olvidemos la memoria de estos hombres y mujeres valientes que nos han precedido. El movimiento anabautista representó una renovación de la fe neotestamentaria. Es curioso que la Reforma protestante en el siglo XVI comenzó bajo una afirmación muy importante: Iglesia reformada, siempre reformándose conforme a la palabra de Dios. Por eso la Reforma fue tomando diferentes formas. Los reformadores que llegaron después de Martín Lutero edificaron sobre lo que él había hecho y fueron más allá, como el caso de Zwinglio, o de Calvino, o de Juan Knox, o Ecolampadio, o Martín Bucer y tantos otros reformadores que extendieron los principios de la Reforma por toda Europa central. La renovación de una fe neotestamentaria, porque para ellos su fuente de autoridad siempre fue la Biblia. Y basándose en la Biblia, propusieron lo que propusieron. Y creían que la Iglesia no tiene que estancarse, que la Iglesia está establecida sobre Jesucristo, que es la base y cabeza de la Iglesia. Y Jesucristo nos habla por su palabra. Y por lo tanto, cuando seguimos la palabra de Dios, es cuando la Reforma es una realidad, sin detenerse en ningún momento. El problema de la Reforma del siglo XVI, que avanzó mucho y produjo grandes cambios, es que al final se contentó
con lo que había conseguido y se detuvo. Ellos propusieron que la reforma debía continuar hasta el final, hasta sus últimas consecuencias. Pero también defendieron que el cristiano es un discípulo de Jesús, como dije antes. Recordando las palabras de Jesús en Mateo 16, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cada creyente es un discípulo de Jesús, que sigue a Jesús, que imita a Jesús, que vive y habla como Jesús, que incorpora en su vida el sentir de Cristo Jesús. Ese mismo sentir que le llevó a tomar la forma de siervo y, siendo siervo, ir hasta la cruz. Para ellos el discipulado era el centro de la vida cristiana. No consiste en tener hábitos, costumbres y prácticas que podamos definir como cristianas. Significa vivir como Jesús. Y vivir como Jesús significa ir detrás de Él. El Maestro va delante y le vemos y le imitamos. También que la Iglesia es una comunidad de creyentes comprometidos. Cuando somos Iglesia, hoy que estamos tan felices reunidos aquí celebrando el culto al Señor, esto es una parte de la vida cristiana. Pero ser cristiano es asumir el reto de una vida comprometida con Cristo. Una vida comprometida en todo, en todos los órdenes de la vida, no solamente cuando estamos reunidos como iglesia, sino vivir como cristianos, allí donde estamos, ser cristianos y dar testimonio de Cristo con nuestras palabras y con nuestros hechos. La iglesia es una comunidad de creyentes. Y para mantenernos en el camino del Señor, necesitamos conocer su voluntad en la palabra que nos ha revelado. Por eso la importancia del estudio bíblico, de la oración, de la comunión cristiana, de la exhortación mutua, de vivir en santidad, como ellos se propusieron. Pero sobre todo, aquellos hermanos suizos, los anabautistas, así llamados después, demostraron que se puede ser un discípulo de Jesucristo en medio de una sociedad corrompida por el pecado. ¿Los tiempos que vivimos son difíciles para el Evangelio? Sí. ¿Y los tiempos de ellos no eran difíciles para el Evangelio? Claro que lo eran. Y hoy podemos lamentarnos de tantas cosas que vemos que nos sorprenden y que directamente afrentan la palabra de Dios. Lo vemos constantemente. Y sin embargo, Dios nos ha puesto en medio de esta generación, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 15, para ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios. Esta frase lo dice todo. ¿Cómo podemos resplandecer como luminares en el mundo? En medio de una generación corrupta y perversa, asidos de la palabra de Dios. Este fue el reto que asumieron los anabautistas. Y 500 años después, aquí estamos hoy nosotros. Son nuestros antecesores espirituales. Y digo espirituales, porque nuestros antecesores históricos los encontraríamos en Inglaterra, en el siglo XVII, con los antiguos congregacionalistas ingleses. Pero ellos son nuestros antecesores espirituales. Estoy seguro que a todo lo que ellos afirmaron diríamos ahora un sonoro amén. Pero ellos estuvieron dispuestos a sellar ese compromiso con sus vidas. Y no estoy diciendo que hoy tengamos que salir de aquí y ofrecernos como mártires. Pero ellos lo que dijeron es... no. Pero ¿qué ocurrirá si un día la libertad de la que disfrutamos deja de existir? Grandes reformadores como Zwinglio llegaron incluso a ceder ante las presiones políticas. Pero ellos se afirmaron en esta convicción: es necesario obedecer a Dios y antes que a los hombres. ¿Y cuántas veces en el día a día, cuántas veces en nuestra vida cotidiana
en medio de nuestras familias, de nuestras comunidades, donde trabajamos, donde estudiamos, donde servimos, donde somos como ciudadanos, ¿cuántas veces estaremos en la disyuntiva de elegir a Dios antes que a los hombres? En los hechos incluso pequeños de la vida. Porque constantemente seremos sometidos a dar fe de la esperanza que hay en nosotros. Aquellos hermanos del pasado nos invitan a ser valientes, a ser discípulos de Jesús, a asirnos en su palabra y a vivir consecuentemente con la palabra que ha sido revelada. La Iglesia del Señor, 500 años después, ha seguido avanzando. Y nuestra generación pasará y llegará otra. Y que sepamos transmitir a las siguientes generaciones este mismo legado. Recordemos a los anabautistas. Recordemos la reforma radical. Y digamos, Señor, gracias por aquellos que decidieron anteponer la lealtad a ti por encima de cualquier otra cosa. Y espero que estas dos iglesias a las que tanto aprecio podamos ser así. Podamos ser así. Buscando la santidad, viviendo para el Señor como luminares que resplandecemos en el mundo. Amén. Nacho, gracias. Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios. Oramos que haya sido de bendición para tu vida.